escuchar, hermanos, su palabra. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Y los invito, hermanos, a leer o a abrir nuestras Sagradas Escrituras en el Salmo 110. Vamos a estudiar el Salmo 110. Cuando Dios dé oportunidad, vamos a estar estudiando algunos salmos. Y en esta ocasión vamos a estudiar, hermanos, a leer el Salmo 110 con la ayuda del Señor. El Salmo 110. Después de leer este salmo, vamos a orar y pedir la dirección de parte del Señor a nuestra vida y así para cada uno de ustedes también. ¿Ya lo tienen, hermanos? Salmo 110. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Pues todos, hermanos, todos juntos, vamos a leer unidos el Salmo 110 y que la letra dice: Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, en tanto que pongo tus enemigos por estrado de tus pies. La vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad. Desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. El Señor a tu diestra, e irá a los reyes en el día de su furor. Juzgará en las gentes, llenarálas de cadáveres, e herirás la cabeza en muchas tierras. Del arroyo beberá en el camino, por lo cual levantará cabeza. Así como estamos, oramos. Padre eterno, delante de ti nos acercamos para darte gracias por tu misericordia, Padre. Te agradecemos, Señor, por habernos traído a tu casa y que podemos estar en este lugar, Padre, cómodamente escuchando tu palabra. Gracias, Señor, porque esto no es casualidad, Padre. En tu mente ya estaba, Señor eterno. Gracias, Padre, por la vida de cada uno de tus hijos, Señor, que están en este lugar. Que tu palabra pueda ser en sus vidas, Padre, y así ellos puedan ponerla, Padre, en práctica, eterno Dios. Necesitamos de ti, Señor. Necesitamos mucho de ti, Señor. Abre nuestra mente, Señor eterno, para poder comprender tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre. Lo que leemos en ella, Padre, es un tesoro grande, es algo hermoso, Padre. Pero, Señor, que tu Espíritu Santo sea en nuestras vidas para poder entender y así ponerla en práctica. En tus manos mi vida, Padre. Sé tú conmigo, eterno Dios. Sé tú conmigo, Padre. Y así con tu iglesia, y guarda a los que vienen en camino, Señor, y tráelos con bien también, Padre. Señor, si alguno por alguna necesidad quedó en casa, sé tú con ellos. Padre, obra tú en sus vidas. Y sabiendo, Dios, que los que estamos aquí hemos de honrar y glorificar tu nombre, Padre, te damos muchas gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Puede ocupar su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Luis XIV ascendió al trono de Francia en el año de 1643, con solo 5 años de edad. Permaneció como rey de Francia un total de 72 años y 3 meses, siendo el monarca que más tiempo ha gobernado. Pero la Biblia nos habla de un reinado eterno que es el de nuestro Señor Jesucristo. Y hoy aprenderemos que Jesucristo es Rey eterno. Jesucristo es Rey eterno. Hermanos, casi llegando al final de su ministerio, el Señor Jesús, en San Mateo capítulo 22, del versículo 41 al 46, San Mateo 22, 41 al 46, fue abordado por los líderes religiosos de aquel tiempo de Israel. Y se dan cuenta, hermanos, pues no lo abordaban con el fin de decirle tú eres el rey, tú eres el Mesías. No, ellos lo abordaban con preguntas capciosas para ver si podían atrapar a Cristo pues en algún error, o para ver si tenían algo con qué acusarle delante del pueblo. Pero hermanos, el Señor decide hacerles una pregunta. ¿Por qué? Porque Él conoce la mente y el corazón de la gente.
Y entonces él, sabiendo esto, hermanos, decide hacerle una pregunta a aquellos fariseos, hermanos, que estaban ahí. Y esta pregunta pareciera ser muy simple. Vamos a leer con la ayuda del Señor San Mateo. San Mateo capítulo 22, con la ayuda del Señor. San Mateo capítulo 22, del versículo 41 al 46. ¿Ya lo tienen, hermanos? Voy a leer para ustedes. Dice: y estando juntos los fariseos, Jesús les preguntó, diciendo: ¿qué os parece del Cristo? ¿De quién es hijo? Dícenle: de David. Él les dice: pues como David con el Espíritu le llama Señor, diciendo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Vemos, hermanos, que él hace esta pregunta: ¿de quién es? ¿Qué os parece el Cristo? ¿De quién es el hijo? Y ellos respondieron, y respondieron bien: de David. Pero vemos que Jesús nuevamente les pregunta. Entonces él les dice: pues como David en espíritu le llama Señor, diciendo. Y es aquí, hermanos, cuando él dice diciendo, en donde cita el Salmo 110. Nuestro Señor Jesucristo cita este Salmo 110. Y dijo el Señor a mi Señor: siéntate a mi diestra, entre tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Pues si David le llama Señor, ¿cómo es su hijo? Ellos, hermanos, los fariseos, se quedaron sin respuesta. Y San Mateo nos sigue diciendo: y nadie le podía responder palabra, ni osó alguno desde aquel día preguntarle más. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que una sola pregunta de nuestro Señor Jesucristo, una sola pregunta, fue suficiente para acabar con todas las preguntas que tenían los fariseos. Ellos sabían que el Mesías, y pareciera una pregunta tan simple, hermanos, porque ellos sabían que el Mesías sería un descendiente ¿de quién? De David. Sería un descendiente de David. Y al mismo tiempo, hermanos, aceptaban lo que decía el Salmo 110. Y esto tenemos que tomarlo muy en cuenta, hermanos, porque ellos sabían que venía de David y aceptaban, hermanos, del Mesías que hablaba el Salmo 110. Y aceptaban que su inspiración era una inspiración ¿qué? Divina. Y Jesús dice que fue por el Espíritu. O sea, es decir, hermanos, que fue por inspiración que David pronunció el Salmo 110. Un salmo de David, hermano, pero es también un salmo inspirado por Dios. Entonces, hermanos, ¿cómo se explica entonces que David se refiera al Mesías, un descendiente suyo? Porque así se refiere al Mesías como un descendiente suyo, como su Señor. Su Señor. Este dilema planteado por el Señor Jesús, hermanos, para aquel tiempo era parecer algo complicado. Por el Señor Jesús nos ha dado a entender ahora, hermanos, este misterio. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con la interpretación ya del Nuevo Testamento, donde se cita este salmo. Y este salmo, hermanos, encontramos 27 citas que tienen que ver con el Salmo 110, y se dice que es uno de los salmos más citados en el Nuevo Testamento, que fue escrito unos más de 1000 años antes de la llegada del Mesías. Y David nos da una descripción, hermanos, del reino del Mesías. Por eso es que vamos a ver esto: Jesucristo es el Rey eterno. Y en el versículo 1, hermanos, el reinado poderoso del Mesías. El reinado poderoso del Mesías. Veamos en primer lugar el reinado poderoso del Mesías. Salmo 110, donde estábamos, hermanos, no lo cierren. Salmo 110, 1 dice: Jehová dijo a mi Señor: siéntate a mi diestra, en tanto que pongo a tus enemigos
por estrado de tus pies. Aquí, hermanos, la palabra que aquí se traduce como Señor es la palabra hebrea Adonai. Y esta palabra hebrea Adonai, hermanos, puede ser traducida también como amo, como dueño, como uno que ejerce soberanía y control. Ahora, es una palabra, hermanos, que es muy frecuentemente usada en el Antiguo Testamento. A veces aparece intercambiándolo con el nombre de Dios o complementando el nombre de Dios. Y podemos tener ejemplos, hermanos, en la palabra del Señor. Un ejemplo en el Salmo 73, 28, cuando dicen que en cuanto a mí, el acercarme a Dios, a Elohim, ¿qué quiere decir? Dios Elohim. Dios es el bien. He puesto en él Señor, dice la Biblia, pero ahí es en él Adonai. Señor Jehová, mi esperanza para contar todas tus obras. Ahora, hermanos, surge la pregunta: ¿quién es este personaje del Salmo 110 a quien David le llama su Adonai? ¿Quién es este personaje? Tomando en cuenta que el pueblo de Israel, hermanos, era monoteísta. Si algo sabía David sin lugar a dudas, es que solo existe un solo Dios. Y David lo sabía. Por encima del rey, ¿quién estaba? Dios. Pero entre el rey y Dios, hermanos, no había nadie más. No había nadie más. Entonces este era el dilema del cual estábamos hablando en la introducción. Hermanos, ellos acusaron al Señor Jesús que era un blasfemo. No perdamos el hilo, hermanos. Entre Dios y el rey no había, para ellos no había nadie más. Por encima del rey solamente estaba Dios. Ahora, por eso, hermanos, es que al Señor Jesús le decían que era un blasfemo. Y fue con esa acusación, hermanos, que lo llevaron delante de Poncio Pilato, final de cuentas. ¿Pero por qué decían que Cristo era un blasfemo? Pues, hermanos, porque él se tomaba para sí atributos divinos. Y pues él dice, hermanos, que entonces él pregunta que entonces ¿qué hay de ese personaje del Salmo 110? ¿Qué hay de ese personaje? Quienes ustedes mismos identifican como el Mesías, ¿qué hay de él? Y era, hermanos, la pregunta del Señor Jesús a los fariseos. ¿Quién es ese personaje entonces? Quienes ustedes mismos identifican como el Mesías, es el salmo que estamos leyendo. Ahora, hermanos, ¿qué significa eso? No podemos dar, hermanos, a entender que ese personaje es nuestro Señor Jesucristo. En este versículo 1, hermanos, hay un mensaje profético que vino del Padre al Mesías. Un mensaje profético. ¿Qué dice? Siéntate a mi diestra en tanto que pongo a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermanos, Dios le está concediendo al Mesías poder y autoridad para que reine junto a él. Poder y autoridad para que reine junto a él. Ahora, no se trata de un asiento para que se fuera a descansar y esperar que algo ocurra sin que él ya no hiciera nada. No, hermanos, se trata más bien de un trono donde el Mesías, hermanos, habría de reinar en todo el universo creado. Entonces no es para descansar, sino para gobernar. A él, hermanos, se le está confiriendo en calidad de Mesías victorioso, como el Dios encarnado que llevó a cabo una obra, hermanos, como imperfecta o perfecta. Perfecta.
Una obra perfecta para la redención de su pueblo. Y en ese sentido, hermanos, es cuando el Señor Jesús le dice a sus discípulos, antes de ascender a los cielos, que toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Toda autoridad me ha sido conferida. Por eso es que encontramos, hermanos, en donde San Pablo le dice a los filipenses, por lo cual Dios también le ensalzó a los sumos y dióle un nombre que es sobre todo nombre. Filipenses 2, 9 al 11. Para que en el nombre de Jesús se doble ¿qué? De los que están en los cielos, de los que están en la tierra y de los que bajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria de Dios Padre. Hermanos, ya Dios hizo eso. Independientemente de lo que los hombres piensen de Cristo, independientemente de lo que los hombres hablen de Cristo, Él es Señor, Él es el Rey soberano. Él ya es eso, hermanos. Ahora, los predicadores, hermanos, cuando llegamos a enseñar la palabra de Dios, no suplicamos que los hombres hagan a Jesús Señor. No estamos para suplicarles que hagan a Jesús Señor. Ya Dios hizo eso. Ya Dios lo hizo, hermano. Ahora, oponerse a ese rey, hermanos, oponerse a ese rey no pone en peligro a su reino. ¿O usted cree que sí? No pone en peligro a su reino, pero sí les advierte, hermanos, que pone en peligro su destino eterno. Porque ese decreto emitido por Dios contempla que todos los enemigos del Mesías sean puestos por estrado de sus pies. Por estrado de sus pies. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo tiene muchos enemigos. Tienen muchos enemigos que lo aborrecen. Y este aborrecimiento, hermanos, es con todo su ser. Yo creo que usted lo ha notado. ¿Cómo son los enemigos de Jesús? Y que lo aborrecen, hermanos, de verdad, con todo su ser. Hermanos, pero este aborrecimiento no afecta en nada lo que Él se ha propuesto hacer. Como veíamos, recuerda el Salmos 2, hermanos, una conspiración inútil. El Salmo 2 decía que dos hermanos, que estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová, dice, y contra su ungido, contra su Cristo, contra su Mesías. ¿Y qué dirán, hermanos? Rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. Hermanos, ¿y creen que al hacer esto Dios está temblando de miedo? Que el hombre diga, echemos de nosotros sus cuerdas, el Señor empieza a temblar de miedo. No. Dice David que el que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Entonces hablará en su furor y turbarárlos con su ira. Yo he puesto mi rey sobre Sión, monte de mi santidad. Hermanos, ya está hecho el decreto. Ya está hecho el decreto. Él es rey y nadie lo puede destronar. Él es Rey de reyes, Señor de señores. Y esa es la perspectiva, hermanos, que debemos tener hoy. ¿Qué perspectiva tiene usted, hermanos, de Jesús? Del niñito que nació en Belén y nada más. ¿Qué perspectiva tiene de Él? Él es el Rey de reyes. Él es el Señor de señores. Y eso debe de producir en nosotros una reverencia y confianza hacia Él. Nosotros estamos seguros, hermanos, en sus manos. Y enfrentemos cualquier situación por la que podamos enfrentar, hermanos, estamos del lado de quién creen, del vencedor. ¿No le da gozo eso, hermano?
No está no está del lado de un perdedor. No. Está del lado del vencedor. Hermanos, Dios en su misericordia, en su grande misericordia, hermanos, sigue soportando con paciencia a los pecadores. De veras. Sigue soportando con paciencia a los pecadores. Qué sorprendente, hermanos, qué sorprendente es la paciencia de Dios. Y debemos de darle gloria, gracias a Dios por ese atributo. Porque por esa paciencia usted y yo estamos en este lugar. Ahora vemos el reinado, hermanos, espiritual. Vimos el reinado poderoso del Mesías en este versículo 1. Ahora vamos a leer el versículo 2, hermanos, y 3 con la ayuda del Señor. Dice del Salmo 110: la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión. Domina en medio de tus enemigos. Tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora. Tienes tú el rocío de tu juventud. Hermanos, al ver cómo se encuentra el mundo actualmente, uno se pregunta, ¿cuál es el terreno? ¿Cuál es el terreno donde reina? Estamos viendo esto, hermano, el reinado poderoso del Mesías. Ahora su reinado espiritual. Los hombres, porque ¿en dónde está gobernando Él? Cuando vemos tanta maldad, que los hombres siguen persiguiendo a la iglesia, hay mucha maldad, hermanos, mucha impunidad. Y muchos aún, los cristianos se preguntan, hermanos, ¿acaso Dios está mirando a otro lado? ¿Por qué pasa esto, pasa lo otro? ¿Acaso Dios está mirando a otro lado? ¿Cuál será el mundo que nuestros hijos van a vivir? Y uno se llegan a preocupar por eso, hermanos. Pero, hermanos, no importa cuánto avance la maldad. No importa cuánto avance la maldad. Jesucristo es Rey. Jesucristo es Rey y Él ha implementado su reino, hermanos, en este mundo que nunca tendrá fin. Solo que este reino, hermanos, tiene mucha hostilidad. Por eso dice en el versículo 2: la vara de tu fortaleza enviará Jehová desde Sión, domina en medio de tus enemigos. Este reino, hermanos, comenzaría en Sión y desde ahí se extendería a todos los rincones de la tierra. Y así fue. Así fue. Cristo nació en Israel y ahí desarrolló su ministerio terrenal, ahí dio su vida por pecadores, ahí resucitó, ascendió a los cielos y ahí, hermanos, también empezó la predicación y a extenderse el evangelio por todo el mundo. La vara del poder de Cristo, hermanos, ha sido enviada desde Sión y esta vara, hermanos, ha conquistado a muchos. ¿Sabe cuál es esa vara de su poder, hermanos? Su palabra. Su palabra. Es poder de Dios para salvación. Por eso es que hay iglesia. Por eso es que está usted aquí y yo, hermanos. No importa cuánta hostilidad haya, cuántos la persigan, su reinado, hermanos, su reino seguirá en el mundo hasta que Cristo, Él venga por su iglesia. Ahora, hermanos, Jesucristo es el Rey eterno. Notemos algo que distingue el reino del Mesías de todos los reinos que han existido. Todos los reinos terrenales tratan, hermanos, de proteger sus territorios. Los reinos terrenales tratan de proteger su territorio y mantener sus enemigos fuera de sus límites. Pero Cristo tiene un reinado que crece, hermanos, y se desarrolla en medio de sus enemigos. El reino de Cristo, hermanos, ha penetrado, está penetrando y seguirá penetrando en el campamento del enemigo. Y desde ahí, hermanos, opera con su poder ganando el corazón de los hombres. O hermanos, ¿de dónde lo sacó el Señor? ¿De dónde lo sacó usted?
Si el reino del Señor hubiera sido que se apartara y se fuera, hermanos, ¿usted y yo seríamos salvos? No, ha penetrado, penetró, hermanos, y ganó nuestro corazón. Ganó nuestro corazón. Versículo 3: tu pueblo será lo de buena voluntad en el día de tu poder. En la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Este texto también, hermanos, se puede traducir también: tus tropas se ofrecerán como ofrenda espontáneamente en el día que despliegues tu poder. El Señor Jesús, hermanos, tomemos en cuenta algo: el Señor Jesús no tiene mercenarios en sus filas. No tiene mercenarios. Todos se ofrecen voluntariamente a unirse a Él sin importar lo que han de enfrentar en este mundo caído. Pero es algo, hermanos, que el inconverso no puede entender, que nuestros ojos fueron abiertos y, hermanos, y vemos ahora la condición de nuestro corazón. Usted ya ha visto la condición de su corazón, pero el inconverso no ve esto. Él ve y dice: yo estoy bien. A ver, ¿qué malo hago yo? ¿A quién maté? ¿A quién le robé? Es el inconverso que no ha sido abierto sus ojos y no entiende esto, hermanos, la condición de su corazón. Pero los que han sido abiertos sus ojos entienden el peligro, hermanos, en el que estaba por causa del pecado. Pero hemos visto la bondad de nuestro Salvador Jesucristo, que por amor a nosotros se encarnó, murió en una cruz para salvarnos, y es, hermanos, los que nos ha movido a someternos a su señorío. Y este sometimiento, hermanos, ha sido espontáneamente y libremente. ¿O alcen la mano a quien se le ha obligado, hermanos, a convertirse en el Señor? ¿Al Señor quién se le ha obligado? ¿A quién se le ha pagado? Yo creo que, hermanos, nos damos cuenta que a nadie. Este es un poder, hermanos, que opera en el corazón de los hombres, y que esto nos va a ir transformando progresivamente a la imagen de nuestro Señor. Todos estamos voluntariamente en este lugar y nos hemos sometido voluntariamente a nuestro Señor. Tu pueblo se ofrecerá voluntariamente. Por eso dice así, hermano: tu pueblo se ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder, en el esplendor de la santidad. Esta frase hace referencia, hermanos, a las vestimentas sacerdotales que usaban los sacerdotes en el antiguo pacto. Lo que aquí está resaltando, hermanos, son esas vestiduras que llevaban las tropas del Señor. Esas son las vestiduras, hermanos, que deben llevar o que llevan sus soldados. ¿Y quiénes son los soldados de Cristo? La iglesia. Hermanos, y porque en la iglesia de Cristo todos somos sacerdotes. Por eso primera de Pedro 2:9 dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Por eso es que no tenemos un sacerdote específico, hermanos. No. Todos los creyentes lo somos. Y todos los creyentes deben de llevar esas vestiduras. Todos los que pertenecen al pueblo de Dios evidencian su fe por medio de los frutos de una vida transformada. Por eso encontramos en Corintios 5:17 que dice, hermanos, que de modo que si alguno está, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Dice el versículo 3: desde el seno de la aurora tu juventud es para ti como el rocío. En la Nueva Versión Internacional dice: de las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. ¿De quién está hablando aquí, hermanos? ¿Del Mesías o de su pueblo? ¿Qué es ese rocío? Hermanos, nos dicen que está hablando de aquellas personas que se ofrecen voluntariamente al Mesías, y que nos comparan, hermanos, nos compara como con el rocío. Nosotros somos como el rocío.
que recibimos la juventud eterna de Cristo, su poder constantemente, hermanos, en nuestra vida. Romanos 1, 1 al 4, con la ayuda del Señor. Romanos, con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 1. ¿Sí lo tienen, hermanos? Con la ayuda del Señor. Romanos capítulo 1, 1 al 4. Vamos a dar lectura. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, que él había antes prometido por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, que fue hecho de la simiente de David según la carne, el cual fue declarado Hijo de Dios con potencia, según el Espíritu de santidad, por la resurrección de los muertos, de Jesucristo, Señor nuestro. En otras palabras, cuando Cristo se levantó, hermanos, de la tumba al tercer día, confirmó en una forma clara, en una forma evidente, que Él era quien dijo ser el Hijo de Dios. La segunda persona de la Trinidad, que por amor a pecadores se hizo hombre y murió en una cruz por nuestros pecados. Ahora, hermanos, estamos considerando eso. Jesucristo es el Rey eterno. Ahora, hermanos, usted, hay solo dos opciones, no hay más. ¿De qué lado usted está? ¿De qué lado usted está? El que no es conmigo, contra mí es, pero no está en un lugar intermedio. No puede decir usted: no, yo voy aquí ni del diablo ni de Dios, yo soy aquí intermedio. No. El que no es conmigo, contra mí es. ¿De qué lado está usted? Pregúntese, ¿de qué lado está usted? ¿Es parte de ese pueblo que se somete voluntariamente al Señor? ¿O estará entre los enemigos del Rey de Reyes y Señor de Señores? Recuerde, hermanos, que esos enemigos que finalmente serán derrotados y puestos en el estrado de sus pies. El Señor Jesucristo es Rey y seguirá siendo Rey por los siglos de los siglos. Si Él lo ha preservado por su misericordia, hermanos, Él le concede la oportunidad que se arrepienta. No cometa la locura de irse. No cometa la locura de irse sin reconciliarse con Dios a través de la obra redentora de su Hijo. No lo cometa. La puerta de la salvación está abierta de par en par para usted, pero mañana puede ser muy tarde. Puede ser muy tarde. Por amor a su alma, no menosprecie el llamado de gracia. No lo menosprecie. Venga a Cristo y los trapos sucios de su pecado serán arrojados en el fondo del mar. Y por la misericordia de Dios será vestido de la justicia perfecta de nuestro Salvador. Pero si usted es de los que se han ofrecido al Rey voluntariamente, levante la cabeza. Levante la cabeza porque estamos en un mundo hostil, pero no olvidemos, hermanos, estamos del lado del vencedor. Levante la cabeza porque estamos del lado del vencedor, tenemos la verdad de Dios, estamos seguros en las manos del Señor. Vendrán tribulaciones, vendrán adversidades en nuestra vida, pero hermanos, estamos del lado del vencedor. Y podemos decir como el apóstol Pablo: antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Pues hoy hemos aprendido que Jesucristo es
el Rey eterno. Invito a estar de pie con el Señor. Venimos ante ti, Señor, con corazones sinceros, llenos de alabanza y de adoración. ¿Por qué? Porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren, porque tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Tú eres digno que todos te adoren. Oremos. Padre eterno, delante de ti, Señor, en esta hora nos acercamos, Padre. Leemos tu palabra tan perfecta, Señor, y exacta, Padre. Nos presentas en este salmo, Señor, que acabamos de leer, Padre eterno, tu reinado, eterno Dios. El reinado poderoso del Mesías y su reinado espiritual. Aunque los hombres digan, Padre, que quieran deshacerse de ti, que tú no eres el Rey, que tú no eres el Señor, ya está dicho. Eso no mueve nada, Padre. Tú has hecho al Mesías Rey de reyes y Señor de señores. Un reinado poderoso, Señor, del cual, Padre, ese reinado ha penetrado, Señor eterno, al campamento del enemigo, Padre. Y ahí nos has alcanzado, Señor. Porque enemigo éramos de ti, Padre. Pero tú nos has conquistado, Padre eterno. Jesucristo, Señor eterno, dio su vida. Y aquí está, Padre, tu iglesia, tu pueblo, eterno Dios. Del cual, Señor, tú has obrado, tú has manifestado tu poder, Señor. ¿De qué lado queremos estar? ¿De qué lado quiere estar, Señor, el que ha escuchado tu palabra? ¿De qué lado? ¿Del lado del Rey? ¿Del lado del vencedor? ¿Del lado que se levantó con victoria, con poder y con autoridad, Señor? ¿O del lado, Padre, de tu enemigo? Que de todas formas un día, Señor, serán echados, Señor eterno, al lago de fuego. No hay lugar intermedio, Padre. No, Señor. No lo hay, Señor eterno. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús, Señor. A entender tu palabra, Padre. A entender y a comprenderla, Señor. Que tú guardes nuestra vida. Si la has perseverado hasta el día de hoy, Señor, no es, Padre eterno, Padre, de casualidad, sino para que tú, Señor, obraras en la vida de cada uno, Padre. Pero tu iglesia o los que han escuchado tu palabra puedan venir en arrepentimiento y fe delante de ti y reconocer, Padre, y unirse a ese reinado voluntariamente. Voluntariamente, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por tu palabra. Sigue siendo con cada uno de nosotros, Padre. Sigue obrando tu amor, tu gracia y tu misericordia, Padre. Y gracias por tu paciencia con cada uno. Muchas gracias, Señor. En tus manos, Señor, está tu iglesia. En tus manos también, Padre, esta ofrenda que se ha de depositar. Tú bendícela, multiplícala si fuese necesario. Y así, Señor eterno, hemos de pasar a nuestros grupos doctrinales. Gracias te damos por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.